Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Seguro que lo he contado 1000 veces, 3 y 8 minutos, Milenio 3, continuamos. Pero esta música, que seguramente es la canción de las que más, o la que más he escuchado en toda mi vida, Oxígeno 4, yo lo soñaba de niño porque de niño, evidentemente, con esa memoria en formación, claro, en el 76, Oxígeno, aquel vídeo que seguro que se puede recuperar de los pingüinos, maravilloso, fue un impacto brutal. Y yo durante muchos años soñaba con una escena con esta canción, pero ni siquiera sabía que la canción existía. Como lo que hemos hablado de las sinfonías casi misteriosas, ¿no? Era una sinfonía misteriosa en mi vida, pero yo no sabía que Oxígeno 4 la había creado un genio francés llamado Jean-Michel Jarre. Y en 1990, gracias a un amigo francés, descubrí el álbum Oxígeno. Me dijo, empecé a tararearla pensando que era la sintonía de mis sueños. Y me dijo, eso lo hizo un francés. Y yo dije, pero ¿tú de qué vas? Esto es la música de mi sueño, tío. Y entonces me dijo, no, eso se ha creado de verdad. ¿Qué impacto cuando descubrí ese álbum? Esa silueta de una tierra, fíjate, prácticamente 40 años de oxígeno, rasgada, aparece una calavera, casi como una profecía del futuro, y las músicas eran todas maravillosas, siempre me acompañaron en la vida. Creo que no ha habido un programa en mi vida, habrá muy pocos, donde no haya sonado alguna música cósmica de Jean-Michel Jarre. Año 90 yo descubro eso, y os aseguro que lloré de la emoción escuchando estas músicas. Dije, hay un compositor que no sé por qué ha puesto sonidos al misterio. Qué extraña historia de esta música que nos ponen en el calero. Veo, por cierto, digo para desdramatizar, porque la primera hora ha sido un poco densa, con unas historias clásicas de misterio que nos hablan en el fondo siempre de lo mismo, el mismo bucle, ¿no? Hay realidades veladas que no conocemos y a veces da la sensación de que hemos perdido cualquier tipo de nexo. Solo algunas personas, por un condicionamiento dramático, por un acontecimiento que rompe los límites y que están ellos ahí en el punto exacto, porque tienen una sensibilidad que el mundo no les ha castrado aún, esos son los últimos que pueden de vez en cuando escuchar el otro lado de la caverna, ¿no? Los sonidos que vienen del otro lado. Y que a lo mejor no tienen ningún aspecto negativo, en algunos casos nos sobrecojan, ¿no? Simplemente son llamadas de atención. La llamada que nosotros hacemos siempre, sobre todo en estas semanas, convencidos de que va a ser algo en favor del misterio, y al final, como el misterio siempre está ahí peleándose con todo, creo que es más necesario que nunca. En pleno corazón de Madrid, en el Palacio de Linares, ni más ni menos, en la Casa de América, entre el 13 y el 26 de octubre, amigos, tenéis una cita. Exposición 2015, cuarto milenio. Exposición en Noches del Misterio. Pero para la exposición me comunican que sigue habiendo, por supuesto, sobre todo en días de diario, muchas entradas. Muchos amigos nos escriben que si está agotado, están agotados algunos días ya. Algunos sábados, algunos domingos, algún viernes por la tarde. Pero por favor, yo quiero que no os perdáis esto. En ikerjiménez.com, en navedelmisterio.com, en 4.com, en Taquilla Mediaset, podéis obtener vuestras entradas. Expo de Cuarto Milenio. La estamos confeccionando con la máxima ilusión. Tiene que ser un viaje transformador. Esa experiencia, dure lo que dure, tiene que estar en vuestra memoria y en vuestro corazón para siempre. Yo confío, vamos a poner todo el empeño en ello. Va a ser un viaje al misterio. Queremos reconectarnos con el misterio. El misterio, y cuando uno además piensa que ya ha solventado muchas peleas, sigue siempre siendo atacado, de diferentes formas. Esto va a ser una buena manera de decir, en pleno corazón de España, en un lugar simbólico, un grupo de locos, pero que ahí siguen, hablan del misterio con respeto, con amor y con cariño, con sobrecogimiento y con fascinación, y os invitamos a visitar la entretela de todo lo que creamos, porque también es vuestro, porque si llevamos tanto tiempo en la radio y en la televisión, no lo olvidéis, y lo sabemos, es gracias a vosotros, a que no nos habéis fallado, y eso es un milagro. Gracias, y nos vemos del 13 al 26, ya lo sabéis. Lo digo claro, quedan muchísimas entradas todavía y podéis tener esa oportunidad, y posiblemente ya en marzo o abril pues va a ser muy difícil, así que ánimo, queremos veros ahí. Por cierto que Clara Tahoces dice, Clara Tahoces lleva un extraño colgante, parece un colgante adamskiano, parece un colgante que conecta con algo también, ¿no? Es un colgante de la nave del misterio y... Oye, que todo suerte, me has dicho, ¿eh? Cada vez que me lo pongo ha sido estupendo y por eso que sí, que ni me lo quito. Pero eso es verdad, Clara. No, de verdad, yo me lo he puesto cada vez que voy a dar una charla, cada vez que voy a alguna investigación, a alguna cosa que a mí no sé, a lo mejor estoy más nerviosa de lo normal porque sabes que tienes que enfrentarte a determinadas situaciones de público, etcétera, y me ha ido muy bien. Alguno me va a matar ahora, oye, pero tal, es una creación que surge por una mamá y una niña, hay que decirlo. Sí, surge con alma, pero bueno, ya es una historia que contamos, ¿no? Un día jugando
con ella Acabas en diseñando una nave. aplicación del iPad, pues entre las dos acabamos diseñando el logotipo de la nave del misterio, esa nave con esa luna que Alma intentaba hacer con su dedo y esas estrellas, y se quedó tal y como quedó dibujado, porque lo habíamos hecho como un simple dibujo de una mamá y una nena que con su dedo empezaba a dibujar para que luego alguien que supiera hacerlo, que supiera dibujar de verdad, no como yo, y por supuesto como Alma, que casi dibuja mejor que yo, lo pudiera poner en un colgante o en una camiseta o en... Pues ahora pero Clara Tahoces dice tiene que le da la suerte. esencia. Y algunas presentadoras célebres, no vamos a decir quién, dice que también le da suerte. Bueno, así que ya ojalá estamos. toda la suerte del mundo Yo para- es que lo miro y digo, Clara, ¿por qué traes hoy tantas veces, te veo en las investigaciones con ese medallón de plata que suena un poco a la época de Eugenio Siragusa, el contactado italiano que contactaba a los extraterrestres? Me da suerte. Digo, bueno, me encanta, suerte. Hoy Alma, por cierto, me ha dicho que la luna estaba muy lejos y que ver qué hacíamos para llegar a ella. Digo, hombre, pues lo intentaremos, hija. Vamos con la radio, que llega a la luna y llega a todas partes, las ondas cósmicas. Vamos con un poco de insuflar, bueno, esperanza, duda, sensaciones, posibilidades de despertar. Y además, lo que cuenta ahora Enrique es muy sorprendente. No tiene que ver con los temas habituales. Ha habido una serie de casos recientemente que podemos tomarnos muchas veces como fraudes, que es lo que son, ¿eh? Pero hay un trasfondo. Hay un trasfondo que él nos cuenta mejor que nadie. Recientemente, unos excursionistas rusos han grabado imágenes de una figura humanoide alta y peluda moviéndose en medio de un bosque nevado. Aseguran haberlas conseguido tras recorrer la zona donde, según muchos lugareños, merodean esas criaturas misteriosas popularmente conocidas como yetis y que los rusos llaman chuchunas. Es una más entre las muchas filmaciones y fotografías similares obtenidas en las últimas décadas, todas similarmente confusas, imprecisas y dudosas. Muchas de ellas han sido reconocidas como fraudes y el resto no demuestran nada definitivo. Sin embargo, seres similares han sido observados por decenas de miles de testigos en lugares tan distantes como Canadá, California, los Andes, las zonas más alejadas de Asia, Media Rusia, Australia y otros países. Las huellas que dejan han sido observadas y fotografiadas, y los sonidos que emiten grabados por prestigiosos exploradores, incluidos famosos montañeros españoles. Hace poco más de un año, un genetista de la Universidad de Oxford aseguraba haber resuelto el enigma. Tras aplicar las últimas técnicas para el análisis del ADN a supuestos restos orgánicos de dos de estos seres encontrados en los Himalayas, demostró que coincidían con los de una mandíbula de una especie de oso polar desaparecida hace más de 40.000 años. Pero eso significaría que nos enfrentamos a una especie animal completamente desconocida para los zoólogos, que sin embargo habría logrado extenderse por más de medio planeta, demostrando una inteligencia capaz de eludir la presencia humana, de no dejarse cazar por nadie y de ocultar los cadáveres de sus semejantes. Y más extraño aún, ninguno de los testigos asegura haber observado más de un solo espécimen y todos ellos adultos. La mayoría de los criptozoólogos están empeñados en que se trata de especies animales desconocidas, al igual que ocurriría con los numerosos parientes del monstruo del lago Ness, que parecen poblar muchos lagos y mares, distribuidos por todo el planeta, y con tantas otras criaturas igualmente escurridizas. Frente a ellos, los escépticos niegan su existencia, alegando la falta absoluta de pruebas objetivas. Algunos investigadores han desarrollado hipótesis alternativas que se ajustan más a su naturaleza escapista y a su insólito comportamiento casi idéntico al de los felinos misteriosos observados en Inglaterra y en otros países occidentales, al de las aves gigantescas, los hombres pájaros, los enormes canes negros e incluso los chupacabras que han desangrado cientos de animales domesticados en medio mundo. Todas ellas parecen criaturas de índole parafísica, como podrían serlo los encuentros cercanos con ovnis tan inasibles, tan indemostrables y tan persistentemente presentes como ellos. Es posible que
estas criaturas sean creadas por las expectativas mentales de los testigos, muchos de los cuales han tenido otras experiencias paranormales y que podrían alimentarlas con su energía psíquica para que luego adquiriesen una existencia independiente. O mucho más probablemente, estos seres emergen de otros planos dimensionales que se entrecruzan con el nuestro. Serían una evidencia más, entre otras muchas, de que paralelamente a la nuestra existen otras realidades cuya existencia y naturaleza los físicos no han hecho más que empezar a explorar. Lo que te has acostumbrado a ver como una realidad única, que a veces sientes como una cárcel, no es sino una de las muchas posibles. Abre tu mente, rompe tus limitaciones, potencia el ser multisensorial que hay en ti. Nada es como habíamos sido. 3:19, después de escuchar al maestro Enrique, estábamos aquí también pensando en una serie de cosas que han pasado esta noche en el estudio y que nadie nos iba a creer, así que no nos iban a creer ni los más recalcitrantes seguidores de Milenio 3. Bueno, igual algunos sí, ¿no? Pero a veces pasan cosas, vamos a llamarlo casualidades. Dejémoslo ahí. Casualidades numéricas o casualidades de ciertas percepciones por parte de la audiencia, ojo. No hablamos de nosotros ni siquiera, sino de vosotros, que nos escribís en tiempo real con una serie de cosas que no pueden ser, pero que coinciden con algo que nosotros estábamos pensando. En fin, un batiburrillo inconfesable y que nos demuestra simplemente que hay que estar muy despiertos a las cosas, porque a veces las cosas son tan no voy a decir endiabladamente porque no tiene nada que ver con el diablo, pero tan enrevesadas, pero tan mágicas al mismo tiempo, que si uno anda un poco despierto, si uno no se ha puesto demasiado cemento para no creer en casi nada, se puede sorprender y aprender. Ocurren cosas maravillosas. Le ha pasado una al equipo, ahora mismo, que tiene que ver con uno de los documentos que hemos puesto sonoros esta noche y que han generado cierta expectación. Es una vieja historia, quizá un día la contemos. No es por hacérmela interesante, simplemente es eso, que hay que estar muy atento, muy perceptivo, muy abierto, muy amable con el misterio del mundo, y seguramente esas señales que tanto perseguimos son más cotidianas de lo que pensamos, ocurren, pero nosotros siempre estamos a otra cosa, ¿no? Vámonos a ver hacia otros umbrales de la música, hacia otras historias. Nos marchamos a Colombia en concreto, donde ha ocurrido algo que ha llamado el interés, evidentemente, de Clara, que es una experta en sueños. El sueño va a ser importante y en Cuarto Milenio, próximamente, vamos a tener sueños tanto de diversos colectivos. Hace poco hablábamos, ¿os acordáis?, de los sueños de los moribundos, las fases de los sueños de los moribundos, donde se veían ciertas cosas y que resulta que en un estudio había paralelismos, ¿no? Había, pues lo mismo que ha pasado un poco, casualidades que cuando se repiten 100 veces, pues resulta que demuestran algo que está ahí, que debe estar ahí. En este caso es sueño premonitorio, es un campo diferente, pero también sumamente interesante. Colombia, sueño premonitorio, ¿y qué ha ocurrido, Clara? Pues el pasado 6 de enero, Jonathan Steven Tovar, un joven de 16 años, se estaba bañando en el río Magdalena, un gran río que hay allí, y concretamente en la zona del sector del monumento La Gaitana, en la ciudad colombiana de Neiva. Él y sus primos se metieron hasta cierto punto del río y en un momento determinado Jonathan perdió el equilibrio, se cayó y ya no pudo levantarse. Fue arrastrado por el agua pidiendo auxilio y sus primos intentaron ayudarle, pero no fue posible y al final el agua se lo tragó. Lógicamente la familia sospechaba que la suerte de Jonathan, la suerte que había corrido Jonathan era la fatalidad, pero sí que tenían la esperanza de por lo menos encontrar su cuerpo para darle sepultura. 2 días después aún ese cuerpo no había sido hallado. Y pasados esos 2 días, la siguiente noche, José Tovar, el tío de Jonathan, tuvo un sueño muy inquietante. En él, su sobrino se le presentaba y le hablaba. Y le decía que su cuerpo estaba debajo del puente Santander, es decir, un sitio muy concreto, y que allí les esperaría hasta que fueran a buscarle. José se levantó muy temprano esa mañana porque querían continuar con la búsqueda, con los trabajos de la búsqueda del cuerpo de su sobrino, y para ello habían quedado con el cuerpo de bomberos, con varios efectivos, a las 7 de la mañana. Una vez en el puerto del monumento de La Gaitana, zarparon con una lancha
para realizar un primer recorrido y ver si había suerte en ese tercer día de búsqueda, pero no la hubo. Y como no la hubo, nuestro protagonista, José, se atrevió a decir, bueno, voy a contar que por favor vayan a este puente, al puente de Santander, y explicó lo que había ocurrido esa noche. Los bomberos le hicieron caso porque no tenían nada que perder, llevaban 2 días buscando su cuerpo, no habían noticias de él, y decidieron encaminar sus pasos hacia este puente. Y bueno, pues al llegar el cuerpo apareció flotando en ese instante. Apareció en el punto donde decía el tío, donde Sí. señalaba el sueño, al lado del puente Santander. Ajá. Era un río Enorme. del caudal del Magdalena, Magdalena, sí. de las enormes corrientes que pueden llevar un cuerpo a lugares insospechados. ¿Y qué ocurre entonces? Piensan que el tío, imagino, de inmediato la policía igual piensa que tiene algo que ver el tío con la muerte del muchacho o algo así. No, porque hay testigos de cómo desapareció. Claro, pero me refiero a que es tan increíble para las mentes convencionales que esto pueda pasar. Es de película, bien podía titularse Premonición. Es un sueño tan lúcido, tan espectral en ese aspecto, alguien puede pensar en la angustia de una familia que ha perdido, pero no son los padres, no son los hermanos, es un tío, que es algo más alejado, el que ve que se le presenta el sobrino, y esto acaba de ocurrir, Clara. El pasado 6 de enero. Y además hay que tener en cuenta que eso ha salido en medios locales de allí, es decir, que esto no es algo que él haya ocultado. En principio él no pensaba decir nada, pero cuando vio que los trabajos de búsqueda y de rescate no daban los frutos adecuados, dijo, ¿por qué no? Porque tenía ese sueño tan interiorizado, que acababa de suceder realmente, y se le había levantado tan temprano, había sido un sueño tan angustioso que realmente él tuvo la necesidad de hacerlo caso. ¿Ha dicho algo el tío después del hallazgo? No lo sé si habrá dicho algo, pero no he tenido acceso a esa Vamos a información. investigarlo. Vamos a investigarlo. Los sueños premonitorios que vuelven a la actualidad de vez en cuando emergen, ¿no? Con señales de este tipo, lo que decíamos antes, casualidad, o hay una verdad que de vez en cuando une 2 puntos tan aparentemente distantes e imposibles, ¿no? En Colombia también ha pasado otra cosa, dentro ya del ámbito de la actualidad. Ha pasado otra cosa que tiene que ver con los desmayos de 200 muchachas que tenían también en vilo a autoridades, a científicos, a médicos. 600 niñas. 600. Desde junio hasta octubre del año pasado, 600 niñas habían sufrido no solo esos desmayos, sino también taquicardias, dificultad para respirar, hormigueo, pérdida de sensibilidad en brazos y piernas. Y el gobierno ha dado después de una investigación de varios meses, ha dicho lo que no era. Se creía que la vacuna contra el virus del papiloma humano había sido la causa de que estas niñas sufrieran esos desmayos y los demás síntomas. Lo que pasa que tan solo el 54% de las niñas que tenían estos síntomas habían sido vacunadas contra el papiloma humano, con lo cual no todas entraban dentro de ese espectro que las familias creían que era a causa de esa vacuna que les habían puesto. Se habló de todo, se habló desde una posesión, por Ouija, como aquellos por casos de México. espíritus, exacto, por demonios. Después se centraron en cosas como la vacuna, a la que echaban toda la culpa. Y en este caso, lo único que han dicho después de los médicos estudiar la mayoría de los casos, que es un evento sociógeno masivo, es decir, una histeria colectiva. Es lo que decir, me suena palabra muy rara para definir histeria colectiva, ¿no? Exacto. Una histeria colectiva porque las familias de las chicas empezaron a documentarse sobre los posibles síntomas que tenía el ponerse esa vacuna, las contraindicaciones, ¿no?, de todos los medicamentos. Y entonces muchas de ellas antes de vacunarse ya sufrían esos síntomas, pero las familias dicen que ellos no son tontos, que eso no es a causa de una histeria colectiva de una niña ver a las demás niñas, sino que sus hijas lo estaban pasando realmente mal, y que también si fuera una histeria colectiva le podía haber dado también a los chicos, pero en este caso el gobierno dice no, es que los chicos, como no son vacunados contra eso, el miedo a padecer esas enfermedades no lo sufrían, con lo cual ahí están todavía peleados porque unos no se creen las palabras que dice el gobierno y los otros echan toda la culpa a las vacunas. El contagio psíquico, que también es una historia bien misteriosa, pero que ocurre y lo vemos. Las emociones, cómo se contagian, con qué fuerza. Si alguien ha estado en un partido de fútbol, por ejemplo, en un concierto, puede verlo, ¿no? Las reacciones casi animales que salen de nosotros, pero es verdad que con las niñas en cierta edad ha habido casos muy concretos, incluso de parálisis de algunos miembros, cuando
Hay un episodio, por ejemplo, de Ouija, el miedo se contagia. Bueno, pero el miedo no se contagia. Cuando alguien trasluce o traslada el miedo y llega casi a sentirse a flor de piel, no ocurre también. En el terrible fenómeno fan muchas veces, si uno lo ve desde fuera, ves reacciones que tienen mucho que ver con lo tribal y con lo ancestral y con lo más profundo del ser humano cuando hay ese enloquecimiento que además se comparte como una ola. Todo eso yo creo que todavía no está bien estudiado, pero existe, está ahí. Lo que también existe es el hallazgo permanente. En este caso nos vamos a Egipto. Nos vamos, Noel, en busca del primer evangelio. Vamos a cambiar completamente de tercio con esta música maravillosa. Vamos a hacer un hallazgo que está dando mucho que hablar. Es que fijaos el título. Siempre de vez en cuando surgen cosas como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, las palabras secretas de Cristo, ese tipo de cosas. Ahora podíamos hablar, vamos a ver con qué nos quedamos. Siempre tiene algo de heroico y de aventura todo esto. Viajamos a tierras desérticas en busca de un papiro concreto, además muy singular, en busca del primer evangelio, ni más ni menos. Un evangelio en el rostro de una momia o de un sarcófago. Pues más bien en el rostro de una momia, porque es el cartonaje que hay encima precisamente del cuerpo momificado de... Lo que está entre el sarcófago y la propia momia. Exacto. Cuando se hacían las momificaciones, para que el rostro, que es la parte que puede más sufrir el deterioro, no lo sufriera, y también para darle un rostro al muerto, se hacía ese cartonaje. En el caso de Tutankamón, por ejemplo, al ser un faraón de los más poderosos de Egipto, se hizo en oro, pero en las clases menos pudientes se hacía pues con los materiales que se tenían a mano. En este caso, fíjate, no se sabe ni de dónde ha salido la momia, no se tiene constancia si pertenece ese cartonaje a un particular que la compró en algún sitio. No han querido dar mucha información porque hay 3 docenas de científicos estudiando tanto la momia como lo que lleva en el rostro. Y te cuento qué es. El cartonaje está hecho como si hacemos trabajos manuales con papel maché. Vamos poniendo papel, vamos dando una especie de yeso y eso al final se queda como una máscara mortuoria. Bueno, pues en este caso lo que han hecho estos científicos es intentar quitar esos papiros sin dañar lo que hay en ellos, sin dañar, por ejemplo, la escritura. Y en este caso se han encontrado con algo que no esperaban encontrarse, que puede ser el primer evangelio de la historia del que se tiene conocimiento, el de Marcos. Pero son palabras mayores, ¿eh? Pues sí, son palabras mayores. Al parecer no se podía decir nada, pero uno de esos estudiosos, pues... Se llevaba en secreto, entonces. Se llevaba completamente en secreto, porque esto se descubrió en el año 2012. Y se llevaba en secreto hasta que ha salido a la luz por alguien que, contando los trabajos que estaban haciendo, pues de repente dice, bueno, es que estamos estudiando lo que puede ser el primer Nuevo Testamento, fragmento de Nuevo Testamento de la historia. La primera crónica de reporteros de la historia de Jesús, ¿no? Exactamente. Sobre todo porque sabemos que, según nos cuentan, Jesús murió en el año 33 y el primer evangelio conocido está fechado en el año 125, que es un fragmento del texto de Juan, con lo cual, en esa diferencia de años, se ha podido modificar mucho la historia de Jesús, pero es que de lo que estamos hablando y lo que se ha filtrado es que este testamento, o sea, este evangelio, puede ser anterior al año 90, es decir, nos acerca mucho las fechas y puede ser verdaderamente las palabras de Marcos, las primeras, las que él mismo escribió. Con lo cual, ahí está la polémica. Los especialistas, a los cuales oiremos ahora, dicen que, bueno, que primero tienen que ver si verdaderamente se trata de un texto verídico, porque no lo han sacado a la luz. Está todo que hasta que no se haga una publicación científica por parte de estos expertos que lo están estudiando, que dicen que serán a finales de este año. Ya decían para 2014 y dicen que no, que hasta finales de este año que lo tengan todo cerrado, que no van a hacer nada. Es curioso el secretismo que se ha apoderado también, yo no sé si por cuestiones económicas, cuestiones de publicación, pero en muchas grandes batallas científicas o históricas hay como unos secretismos y unas competencias que nos sorprenden desde fuera, ¿no? Hombre, es lógico. Es que si es real lo que tienen entre pero manos, siempre alguien se chiva, es decir, alguien suelta algo. Siempre hay una filtración. Alguien, hoy en día es imposible que se mantenga un secreto herméticamente. Ya estamos en la época, dicen los expertos, de que no hay secretos. Y entonces esto surge y les ponen un problema a la investigación. Dentro de una momia, el primer evangelio, ojo, que estamos hablando, si es del año 90, si estamos hablando... 90 o anterior. Claro, si es del año 90... Y te digo por qué, porque han cogido los textos que también tenía ese cartonaje y algunos de ellos parecían estar fechados,
con lo cual por eso se pueden acercar. Y también por la escritura que están analizando, que la centran en esos años anteriores al 90, porque parece que los escribas cambian el modo de referirse a los evangelios, incluso cambian en el modo de escribir, y por eso lo centran. Y también por pruebas de carbono 14, que al parecer son las que se están realizando. Sería un documento más cercano a Cristo, a lo que vivieron, ¿no? Como cronistas de los milagros y desde luego de la excepcionalidad y del mensaje de esta figura. Bueno, pues es anterior incluso al Evangelio, al Testamento de San Juan, al Apocalipsis de San Juan, es anterior. Cifrado o realizado en una isla remota del Egeo en el año 96, se supone. Claro que esto hay que afinar mucho, pero sería anterior incluso. ¿Qué dicen los expertos? Pues hemos hablado con Antonio Piñero, que es catedrático y especialista en cristianismo primitivo, y él nos cuenta qué papiros de Marcos eran conocidos hasta ahora. Todo hallazgo de este estilo a mí me parece interesantísimo. Es más, estoy convencido de que cuando se investigue más este campo de las momias pueden aparecer cosas muy interesantes, y sobre todo teniendo en cuenta que el Evangelio de Marcos es el primero y fundamental de los evangelios, y de que él no tenemos más que papiros que comienzan en torno al año 200. Por lo tanto, cualquier hallazgo, cualquier papiro, cualquier pergamino, lo que fuere, que nos haga retroceder desde el año 200 aproximadamente hasta el año 75, que pensamos que fue cuando Marcos compuso su evangelio, es una gran noticia. Todo un maestro, una autoridad mundial, un gran amigo, Antonio Piñero, seguramente la persona más versada en estos asuntos del mundo, a primer nivel, nos habla de que las momias van a dar sorpresas. Esto es curiosísimo, ¿no? En las caras de las momias, en los cuerpos, cartonajes, de repente documentos perdidos, y que quizá, como pertenecían a esa cultura faraónica, no se habían mirado con estos ojos, ¿no? Claro, y además porque tampoco... Es que ahí está también la lucha entre gran parte de los especialistas y estos nuevos científicos que han desarrollado esa manera de no dañar los papiros, pero sí que se cargan la máscara. La máscara mortuoria desaparece por completo, y hay algunos que dicen que no vale la pena porque en algunas de las momias tan solo se han sacado cosas como una carta personal de uno de los... Es como la prueba de algo que exige destrucción. Claro, entonces, ¿hasta qué punto tienen valor esos documentos y dañas algo del siglo I? ¿Y hasta qué punto no dañas una máscara, os imagináis? Y resulta que ahí dentro, componiendo la estructura ósea, entre comillas, de papel, resulta que hay un documento que os imaginéis que es todavía más cercano a Jesús, claro, o que revela algo impresionante, y que en su día, siendo otra cultura, le dieron importancia y lo metieron ahí, ¿no? Nunca se sabría, a no ser como que caja sorpresas ahora separaran, las momias. Exacto, a no ser que separaran los cartonajes, claro. Pues y se van a profanar momias ahora en Egipto, que no veas, buscando... Sí, pero algunas es bueno. Algunas no darán ningún resultado y pues esto tendrá su polémica, porque ya hay dos grandes grupos encontrados entre no fastidiemos las máscaras mortuorias y otros es que nos pueden revelar datos que pueden dar muchísimo juego para la historia. Desde luego suena muy de novela, muy de Dan Brown. Eso es como cuando mucha gente pensaba que existían tesoros escondidos en los megalitos y se dedicaba a destrozarlos, como los ceros de Guisando. Sí. Bueno, y la entrada a la pirámide, le pegan ahí un cacharrazo buscando tesoros sin valorar en absoluto lo que es la entrada a la Gran Pirámide. Al-Mamun pega ahí con toda su fuerza y hace un agujero que todavía se puede ver, ¿no? Decía que quién sabe además si en esas corrientes de no romper máscaras para no encontrar algo, ya no esté solo el interés de no romper la máscara, sino de no sea que encontremos algo y haya que cambiar lo que sabemos hasta ahora. Esa es muy buena, esa es de novela, sí señor. Bueno, luego Piñero nos contará algo de eso. Javier Alonso, que es biblista e historiador, también nos da algunas de las características de ese Evangelio de Marcos. O sea, el Evangelio de Marcos, quizás su gran importancia es que es el primero, es el más antiguo, y sabemos, por las investigaciones filológicas, que Mateo y Lucas tienen delante este Evangelio al escribir. Las características, probablemente fue escrito en Roma, fue escrito en cualquier caso no para un público judío, porque hay muchos textos o expresiones judías que se traducen, de donde se deduce que los lectores a los que iba dirigido no conocían el hebreo. Sabemos también que es un autor
En principio es anónimo, aunque a veces se atribuye por el nombre a Juan Marcos. Es un autor que parece que no conoce la tierra de Israel y Galilea, porque las indicaciones geográficas que ofrece son muy confusas y a veces claramente equivocadas. El mensaje está muy centrado sobre todo en la muerte y resurrección. El Evangelio de Marcos no tiene Evangelio de la infancia. O sea, se concentra nada más en los años de predicación y luego ya la fase final de pasión en Jerusalén y muerte y resurrección de Jesús. Qué hermosa la música que nos pone Noel Calero, de la pasión, que nos permite viajar casi en el tiempo, ¿no? Y acudir a lugares maravillosos y casi con la imaginación. Lo decía ese gran amigo y gran biblista, otra autoridad mundial, Javier Alonso, que, claro, se centró en la resurrección. Curiosamente se centró en el acontecimiento más asombroso quizá de la historia, si es que un hombre resucitó y regresó. ¿Qué ocurre? Que podría ser el primer documento en el tiempo, el primero, que se ha descubierto en una momia, si es así, que hable en la historia de ese episodio tan sobrenatural, ¿no? Claro, lo que pasa que de cuántos papiros se componía ese evangelio, tal vez sea la parte que menos afecta a esa resurrección. Es un novelón, ¿eh? Pues o sea, gráficamente es un novelón. Es lo que hay que ver. Antonio Piñero nos habla de cómo conoceríamos mejor a ese Jesús del que tan solo tenemos constancia por lo que dicen algunos que es literatura. Del Evangelio de Marcos yo destacaría que es la primera fuente y principal para conocer al Jesús de la historia, es decir, aquel rabino galileo que caminaba por los caminos polvorientos de Galilea antes de la mitad del siglo I y del que muchos opinan que es, si no el fundador, al menos la fuente del cristianismo. Todo lo que nos informe sobre Jesús de más, llamémosle así, primera mano, me parece interesante. Pero yo quiero decir una cosa, todavía no podemos pronunciarnos a propósito del valor de este descubrimiento hasta que los estudiosos que se dedican especialmente a la papirología del Nuevo Testamento no tengan una foto fehaciente del texto. Estudien la caligrafía, estudien la tinta, estudien si es posible el resultado del carbono 14 y por último que vean cómo es el texto en sí en comparación con el texto de Marco que tenemos de los grandes manuscritos que son del año 300 aproximadamente. Me confundía yo, es una obra maestra, la Biblia, pero del mismo nivel que la Pasión, ¿no? Estas músicas que te transportan a uno a otros lugares. Yo reflexionaba ahora que, desde luego, todo esto es un novelón impresionante y Jesús, por lo menos en mi caso, yo tengo que decirlo, yo sin una educación religiosa dogmática, ni mucho menos, ni siquiera educación religiosa, yo me he acercado a la figura, que sería para otro programa, ¿no?, de Jesús y su misterio a través del misterio. El misterio me ha llevado a aproximarme a una cosa que, desde luego, y tal y como están los tiempos que corren, si analizáis un poco el mensaje, lo que era el mensaje, es tan extraordinario, tan a contracorriente, tan absolutamente único. Hablar de paz, pon la otra mejilla, perdona a tu enemigo. Eso ahora nos ha quedado como un arquetipo, como un colgante, como una cosa de la feria, no sé, como un adorno. Si uno va a lo que significa de verdad, al margen del dogma, al margen de lo digo así porque me lo ha enseñado papá, me lo ha enseñado el cura, me da igual. Si uno analiza lo que significa eso en aquel tiempo, donde las fieras se comían a la gente, donde la muerte estaba rodeando permanentemente al hombre, donde otras culturas, religiones, bueno, pues lo han hecho de forma diferente, desde luego, con una visión mucho más bélica, más acorde con lo que había, es que Jesús de verdad parece un auténtico extraterrestre. Lo que decía no tenía nada que ver, y ahora empezamos, yo creo, ni siquiera a atisbarlo. Pero yo no hablo desde hay que creer esto, otro, ni tengo ninguna verdad. Desde el misterio, desde la investigación, desde la lectura, la aproximación quizás sea más libre, con menos prejuicios. Y resulta que viendo un poco el mensaje, ese mensaje que relataron Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ese mensaje concreto es tan alucinante, es tan de pertenecer a otro mundo, es todavía tan imposible casi llevar a cabo por los hombres y mujeres de hoy, que imaginaos lo que podía ser en aquel tiempo, donde la gente, claro, que la decapitaban, las fieras se comían a las personas y pasaba de todo. Es alucinante. Un día volveremos sobre este personaje maravilloso, con todos los pros, contras, sombras, luces, pero siempre que hay una investigación y vuelve,
Yo creo que el público siente algo, sea cual sea su creencia, ¿eh? Algo asombroso. ¿Qué más hay que saber de este documento perdido, entre comillas, en una momia? Pues algo que le preguntan siempre a Antonio Piñero, que es hasta qué punto tenemos que creer las palabras de los evangelistas, hasta qué punto se han modificado esas palabras a lo largo del tiempo. Si es verdad la noticia de esto, yo destacaría que la mayoría de la gente cesaría de preguntarse continuamente, como me ha ocurrido a mí, bueno, ¿y qué sabemos de lo que escribieron los evangelistas de primera mano? Y hay que responderle, pues mire, no sabemos directamente nada, sino lo único que tenemos son copias de copias de copias de copias. Por lo tanto, si aparece una copia de un evangelio que se acerca bastante al momento en que fue compuesto, yo creo que mucha gente se quedará más tranquilo y, en general, la ciencia y todo eso, pues podrá comprobar si el texto que ahora mismo, en el 2015, editamos del Evangelio de Marcos, 100 años antes, era igual o había tenido algunas variantes al cabo de 100 años. Un día invitaremos al maestro Antonio Piñero para que nos cuente muchas cosas de todo lo que he ido investigando últimamente. Siempre contamos con él, pero el personaje, de verdad, yo lo pienso muchas veces. ¿Qué daño ha hecho también la religión y el temor a la religión? Cómo muchas personas sienten sarpullido y son solo capaces de ver la cuestión según cómo les ha ido a ellos, ¿no? Han tenido mala suerte de tener unos dogmas un poco represivos, pues nunca van a ver el misterio. Al revés, también puede ocurrir, ¿no? Es lo que tienen la curiosidad humana y estos temas, ¿no? Que te permiten acercarte a mundos tan diferentes, pero que todos tienen asombro, ¿no? Vámonos a una entrevista con otro revolucionario, porque Jesús de Nazaret, sin duda alguna, se puede definir como auténtico revolucionario en su época. Yo creo que revolución no superada en su contexto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que ha habido otros. Y me dice Diego Marañón, ¿sabéis? Mira, os voy a hacer ahora mismo... Ah, bueno, Javi puede tener algún dato más. Pero confío en su honestidad. Un personaje, me dice Diego, por aclamación popular. Y Carmen también puede tener información, pero bueno, a ver, se va a quedar clara sola, ¿no? Y sabéis que van pasando muchos personajes por ese diván en el cielo, ese diván, no en el cielo, en el otro lado, que tiene Diego Marañón. Entrevistas en el más allá. Me ha dicho, Iker, hay que hacer por aclamación popular. ¿Quién podría ser, Clara? Pues Jesús, perfectamente. Bien, muy interesante, sí señor. Carmen, ¿tú te lo sabes? Sí. ¿Sabes? No, venga. No. A ver, por aclamación popular, es que han sido varios por aclamación popular. Hombre. Peticiones a Diego para, por favor, hacer una entrevista a este hombre. O pues le pidieron muchos el capitán del Titanic, por ejemplo. Uy. Que no está mal, ¿eh? Es ligado a un acontecimiento. Jesús ligado a una figura. ¿Tú, Javi? Yo es que lo sé, pero voy a decir otro, por ejemplo, porque por aclamación ya popular podría ser Poe. Sí, me parece brutal. Edgar Allan Poe. A él le damos un... Pues Mariselli. no es ninguno. Ala, venga. Pues no es ninguno. Vamos a descubrirlo. Sepa usted, señor Tesla, que vengo a visitarle por aclamación popular. Pues será ahora, muchacho, porque en mi época no notaba yo tanto cariño. En serio, créame si le digo que está usted de moda. Pues ya era hora, majo, porque de mí no se ha acordado casi nadie hasta hace poco. Ustedes los inventores suelen empezar a discurrir desde muy pequeñitos. Sí. Puede que usted sepa que Pascal era un niño extraordinariamente precoz, que antes de tener 6 años ya llamaba la atención. Pues ahí estaba yo, que solo tenía 3 años y ya andaba filosofando. Por lo que se ha escrito sobre su vida, parece que fue usted un hombre muy trabajador. Si considera el pensamiento como una tarea, desde luego, pues a él consagré casi todas mis horas de vigilia. Y desde luego esa actitud fue fructífera. Trabajó con Edison, ¿no? Sí, como ayudante investigador en su laboratorio industrial. Para él diseñé 24 modelos de dinamo uno detrás de otro. Tuvimos discrepancias en torno al tipo de corriente que convenía utilizar. Edison prefería la continua por una cuestión de ganancias y yo abogaba por la corriente alterna. Estuve a su lado 3 años, pero la cosa se hizo insostenible y al final me establecí por mi cuenta. Entre usted y yo,
no hay mejor jefe que uno mismo. Ya. Hágame un resumen de sus afirmaciones sobre el futuro, porque hay tanto escrito sobre usted que uno se pierde. Pues aparte de una fuente de energía inextinguible, predije aniquiladores de humo, absorbedores de polvo, ozonizadores, esterilizadores de agua, aire, comida y vestidos, la energía solar. Inventé la bobina que lleva mi nombre. Fui responsable del primer proyecto mundial de energía eléctrica. Puse las bases de la informática, de la robotización, y también vislumbré la desaparición de la necesidad, el florecimiento de los desiertos, el fin de las enfermedades, la abolición de la guerra. ¿Sigo? No, deje, ya me hago una idea. ¿Y acerté? Hombre, no sé qué decirle. En algunas cosas sí, pero parece que en general la cosa se retrasa. Aún así se dice de usted que fue el inventor que creó el futuro. No sé si tanto, pero ciertamente no creo que haya una emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Sí, hablando de eso, de hecho, también se le suele definir como alguien tenaz, casi enfermizo en ese sentido. Ya lo creo. Siempre tuve una verdadera obsesión por terminar cualquier cosa que hubiera comenzado, lo que a menudo me ponía en dificultades. ¿A qué se refiere? Recuerdo una vez que había empezado a leer las obras de Voltaire. Al poco tiempo descubrí que eran casi 100 volúmenes de letra diminuta que aquel monstruo había escrito mientras bebía 72 tazas de café negro al día. Casi me desmayo. ¿Y completó el reto? Había que hacerlo. Pero cuando aparté de mí el último libro me alegré mucho y dije, nunca más. Bueno, supongo que ese tipo de cosas enriquecen. Pues sí, porque la mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. Y es un error. Hay que estar siempre alerta. De hecho, nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. Interesante. ¿Cuál es su postura con respecto a la religión? Bueno, a menudo imagino la naturaleza como un gato gigante. Si es así, ¿qué es lo que acaricia su lomo? Solo puede ser Dios. No sé si le sigo. Mire, yo no fui creyente en el sentido ortodoxo, pero la religión siempre me ha parecido algo recomendable. Primero, porque todo individuo debería tener algún ideal para darle sentido a su vida. Y en segundo lugar, porque casi todas las grandes religiones contienen sabias prescripciones relacionadas con la conducta vital. Visto lo visto, va usted mucho más allá del típico sabio loco de principios de siglo al que nadie hace caso. ¿Así me han definido? Desde luego, si el odio de algunos pudiera ser convertido en electricidad, se podría iluminar el mundo entero. Pues desde aquí arriba, veo a menudo cómo los científicos consultan todavía mis notas en busca de nuevos descubrimientos e invenciones. Así que, menos lobos. El día que por fin se invente mi prototipo de cajita comunicativa, verá usted. ¿A qué se refiere? Lo predije en 1926. Con la cajita comunicativa podremos comunicarnos los unos con los otros de manera instantánea independientemente de la distancia. Podremos vernos y oírnos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara, a pesar de que las distancias que medien sean de miles de kilómetros. Y la cajita será tan pequeña que se podrá llevar en el bolsillo del chaleco. Podremos ver la investidura de un presidente, los partidos del campeonato mundial de algún deporte, los estragos de un terremoto o el horror de una batalla y oírlos exactamente como si estuviéramos allí. Es cuestión de tiempo, ya lo verá. El presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece. Pues debemos haber llegado a ese futuro porque, mire, tome, aquí tiene su cajita comunicativa. Pero oiga, ¿qué extraño prodigio es este? Se llama móvil y le va a encantar. Nos declaramos ya absolutamente fans de esta sección e imaginamos a Tesla ahí en otra dimensión con su móvil, como diciendo, yo ya lo dije, ¿no? Y es que hay gente que se adelanta a su propio tiempo. Los recordamos y los honramos.
Vamos con las bendiciones. Chimo nos dice, me llamo Chimo, soy de Alicante, el lunes nació mi primera hija Mireia Joy y me haría mucha ilusión que Iker Santi, bueno, Santi que está con un gripazo, igual que Fermín. Iba a decirlo yo, tenemos bajas en el equipo, ¿eh? Sí. Fermín Habéis y caído Santi. ya todos. Sí. Tocaré madera, que aquí Fermín me y Santi. mantengo Vamos a sin tocar. caer. Vamos a tocar madera, sí. Fermín y Santi, cao total, les mandamos un abrazo grandísimo. Muchas bendiciones para ellos, a ver si se recuperan. Bueno, nos dice que lanzaréis hoy, Iker Santi, esas bendiciones milenarias que tantos ánimos dan al final del programa. Es una niña súper curiosa, nunca había visto un bebé que con 5 días tuviese los ojos tan abiertos. Esta será de los nuestros. Un saludo y gracias. Pues hay que copiar el gesto, ¿eh? Tener los ojos muy abiertos. Da igual tener 5 días, 50 años o 100. Los ojos siempre abiertos ante el mundo que nos rodea. Leiren nos dice desde Donostia, no sé si os acordaréis, pero a principios de mes os pedí bendiciones milenarias para mi sobrinita Lidia, que debido a las complicaciones en el parto había estado a punto de morir. Sí. Quería agradeceros las bendiciones porque nuestra pequeña guerrera las recibió. A las pocas horas empezó a mejorar y No me lo este puedo creer. jueves pudo abandonar el hospital. Muchas gracias y un abrazo bueno. muy fuerte. Oye, esto sí que me ha emocionado, ¿eh? Esto me ha emocionado, ¿verdad? Energía positiva O sea, a todos los milenarios. Alguien que estaba pasándolo muy mal, que nos mandaban, hombre, no tenemos ninguna fórmula, pero es que eso seguro que es mérito vuestro, no nuestro. Todo el mundo, ¿no? Pensando en una niñita muy pequeña Y de que... los médicos, que seguro Claro, que hombre, han hecho también por todo favor, lo posible por para ayudar a favor. esa nena. Es que eso, si hay ángeles entre nosotros de verdad, nosotros no sabemos, intuimos que pueden estar, ¿no? Pero si hay ángeles de verdad son los médicos. ¿Y a cuántos conocemos que de verdad, al margen de lo que ganan, lo poco que a veces ganan para lo que hacen, están salvando vidas a diario? Yo no sé, un médico vocacional tiene que ser algo tan hermoso, tan increíble, pero de verdad, al margen de eso, y que lo tomen como casualidad o no, haber contribuido eso, qué maravilla, esa pequeña guerrera que siga adelante. Crisitito nos dicen, hoy ya 25 de enero nuestra pequeñita princesa Patricia cumple un añito y es justo el tiempo que hace que recibió vuestras bendiciones a las poquitas horas de nacer. Patricia es una niña sanísima, alegre, inteligente, muy curiosa y maestra en Reiki desde que estaba en la tripita, vamos, una milenaria de pro. Como este primer añito de su vida le ha ido tan bien, nos encantaría que ahora en su cumple fuerais los primeros en felicitarla y por supuesto que le dierais de nuevo vuestras bendiciones para que estos próximos 12 meses sean tan Oye, maravillosos pero como al vayamos menos cada año va a ser esto... como los anteriores. Mil gracias por el trabajo que hacéis, sois maravillosos chicos, no nos dejéis nunca, que nos veremos en la Expo, nos dicen. Claro que sí, nos vemos en la Expo, que no se desvíe del camino, ¿eh? Imagínate que se hace escéptica, sería terrible. Sonia López, su 24 aniversario de bodas. Cumplimos 12 años de casados, pero va a ser 24 que llevamos juntos. Eso ya es un récord. Sí. Teníamos 14 años cuando empezamos a salir y rozamos los 40. Las bendiciones son para mi marido Javi, mis hijas Noelia y Ada. Y también para mí. Llevamos 5 años durillos, pero espero que con estas bendiciones sigamos sonriendo. Javi fue el que me enganchó a Milenio 3 y somos milenarios del grupo de tuiteros. Pues muy bien. Bendiciones. Y de los de la primera filita de Mérida, que también estuvieron ahí. Ay, qué grande. Eso de pareja estable, yo recuerdo Torito, el famoso Torito, que nos coge por la calle y dice, hombre, pareja estable, como si fuera un fenómeno extraño, ¿no? Lo es. Estela Velasco dice que bueno, que el 24 de enero hace 3 años que su padre emprendió el viaje, murió de cáncer. Vaya, hombre. Luchó contra esta enfermedad 5 años y se llevó a un hombre bueno, alegre, divertido, que discutía hasta con su sombra y que adoraba el campo, la naturaleza y los animales. Después de haberle visto morir, el siguiente año fue muy duro para mí y lo único que me ayudó a superar las mañanas sola en casa era escuchar vuestro programa. Escuché 2 temporadas enteras y lo primero que me hizo reír de verdad fue escuchar a Santi hablar de uno de sus amigos y algo de un pollo frito. Pues Yo solo no por creo- eso hay que remover la sección de nuevo, ¿eh? Dice que no cree en el más allá, no sé dónde puede estar mi padre, pero vosotros trabajáis día a día para ayudarme a encontrarlo. Para mí es luz y eternidad y me gusta recordarlo cantando canciones del grupo Triana. Bueno, Triana, un grupo para mí señero, de verdad. Yo escucho mucho Triana, escuchamos mucho Triana. No creo en el más allá. Creer o no creer, y al final dices luz y eternidad. Pues eso es creer en el más allá. Joaquín Verde y Llorente también nos pide bendiciones para una mujer que ha dejado también este mundo y dice que su sueño era ser astronauta para poder volar entre las estrellas. Estoy seguro que ya está entre ellas. Descanse Era una mujer que quería ser astronauta. en paz. Sí, bueno, soñaba con las estrellas, con ir al más allá. Dice, gracias a todo el equipo de la Nave del Misterio, hacéis una labor que no tiene precio, os quiero. Oye, un abrazo muy fuerte. Seguro que está ahora en ese cosmos, ¿no? Que yo imagino tantas veces, descubriendo muchos secretos. También nos pide bendiciones como regalo de cumpleaños, las bendiciones para sus mascotas. La gente es que tiene sus mascotas como sus hijos, Bueno, de ya, verdad. pero no podemos, Max, ya, yo lo entiendo, mira, para Max, pero no podemos meter que se aquí... fue hace 6 meses de su lado por una enfermedad que se lo llevó prematuramente.
y nos lo pedía Lisbeth Pérez, que además, bueno, dice que pasaba una mala época y que su perrito siempre estaba al lado. Mili Ortega también, Asia, que parece que esta noche está luchando por irse y dicen que ya se va a ir, esa perrita. Te queremos pequeña, siempre estarás entre nosotros. Y la hija del Caldero Mágico para una nueva milenaria, que es una perrita maltratada que han adoptado y que se llama Sara, y que ya es su segundo programa escuchándonos. Bueno, está muy bien esa sensibilidad, ¿no?, con los animales y con los seres humanos. Y el grupo Moebio, Ajá. que nos quiere mandar su disco, y que también que estamos en todas las giras, en los hoteles, en los viajes que hacen, y este año que tienen Victoria, un nuevo álbum, y que quieren nuestras bendiciones. Pues ahí Victoria, van. Victoria. Y sobre todo para músicos y escritores. Yo porque hace mucho que no escribo, crudo. pero Javi y Clara sí escriben. Y madre mía, los escritores. Ahora, bueno, Javier Sierra lo sabe, ahora escribir es sudar, pero como decía Unamuno, prácticamente. Pero hay que esforzarse. Todo lo que sea cultura hay que apoyarlo. Oye, que la cultura es importante y la gente que hace cultura tiene que vivir de ella, de la creatividad. En fin, ha sido un placer. Mañana Cuarto Milenio, más pronto, 11:30. Pero en contenidos de verdad, guerra digital. ¿Sabéis que se pueden ver los ataques digitales de un país a otro, de un gobierno a otro, de un hacker a otro, en un mapa real? Un mapa tridimensional real. Va a ser alucinante. ¿Quién ataca a España? ¿A quién ataca a España? Mañana lo contamos. Clara, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Javi, esta mañana. Un abrazo. Carmen, esta mañana. Hasta mañana, besos. Fermín, Santi, gracias ahí en la inmensidad, que os recuperéis. Noel, muchísimas gracias. Ahora las noticias.